Hola familia, buen día y les mando un saludo aquí estamos continuando hoy nuestra serie de las cartas de Pablo a Timoteo y a Tito y es un gusto poder compartir con ustedes de 1 Timoteo 3. Pero antes de comenzar les mando un saludo y obviamente esta semana estamos pues conscientes de que como el COVID está llegando muy cerca con nosotros, ¿no? Está en la congregación, estamos orando por Quique y sigan y manténganse fieles. No nos gusta estar separados, pero vemos la realidad de esta enfermedad y la importancia de sí seguir con estas normas y pues primero Dios, ya mero, ya pronto se acabará y estaremos juntos. Pero gracias por su paciencia, gracias por su fidelidad. Y hoy veremos precisamente un tema importante para eso, ¿no? Reflejando a Cristo con fidelidad y fe. Primera pregunta, ¿te gusta la luna? ¿Te gusta estar en el campo o solamente en el aire libre afuera de la casa en la noche para ver la luna llena? ¿O te gusta ver la luna enorme y roja en el horizonte, como a veces aparece? Pues a mí muchísimo. Me encanta verla como un disco brillante, flotando en la noche, como una joya en la noche, en el cielo. Y si estás en el campo durante la luna llena, te impresiona qué tanto alumbra la luna todo con su luz. Pues a veces uno piensa que es día, pero sabemos que la luna no da ninguna luz propia. Es solo un reflector de la luz del sol. Y solo refleja como 13.6% de la luz del sol que le alcanza. Y qué bueno, ¿no? Porque si reflejara 25 o 50% de la luz del sol, pues nunca tendríamos oscuridad para dormir. Pues, ¿sabes que el pueblo de Dios es como la luna? Pues veremos cómo. Pues sí, porque no damos luz propia de nosotros, sino reflejamos la gloria de Dios. Pablo dice en 2 de Corintios 3:18, así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Y esta reflexión de la gloria de Dios, siempre ha sido la intención de Dios para su pueblo. Hoy leímos Deuteronomio 12 y Primera de Pedro 2, y esos pasajes revelan el propósito de Israel y de la iglesia, reflejar la gloria de Dios. Moisés le recuerda a Israel en Deuteronomio, teme al Señor tu Dios y sírvele, aférrate a él y jura solo por su nombre. Él es el motivo de tu alabanza. Él es tu Dios, el que hizo en tu favor las grandes y maravillosas hazañas que tú mismo presenciaste. En otras palabras, ustedes son el, la reflexión de la gloria de Dios por sus acciones. Y en Primera de Pedro dice, ustedes son pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Dios eligió y salvó a Israel y luego la iglesia para su alabanza, para su gloria entre los incrédulos. Este pasaje en Primera de Pedro en especial lo manifiesta, lo muestra. En otras palabras, Dios nos salvó para ser una reflexión de su gloria, de su persona.
Y este pasaje de Primera de Timoteo 3 encapsula esta prioridad en la iglesia, en la persona de los líderes. Si la iglesia debe de ser una reflexión de la persona y la gloria y el carácter de Dios, cuanto más sus líderes. Y en eso vemos la diferencia de lo que es la iglesia de cualquier institución humana. Por ejemplo, pues en una descripción de un puesto de trabajo, típicamente dan las responsabilidades que necesitas, las acciones que vas a realizar, tu historial, tu preparación para hacer las cosas del trabajo. Una constitución nacional, una constitución política. ¿Cómo se describe una posición? En los deberes, responsabilidades, tareas, ¿no? De las posiciones del presidente, del Congreso. Son acciones. En lo que hace la persona, todo eso es el enfoque. Pero, al contraste, 1 de Timoteo 3 es un pasaje que describe con más detalle a los líderes de la iglesia. ¿Y cómo lo escribe Pablo? Hay solo dos verbos en la primera parte: capaz de enseñar y servir. Y eso es para los obispos y para los diáconos. La descripción de los líderes de la iglesia se basa en su carácter, quiénes y cómo son. Y eso es consistente con toda la historia de la Biblia. A Dios le interesa más quiénes somos, y Él quiere arreglarlo y conformarlo a su naturaleza, a su carácter, al carácter de Cristo. Porque Él sabe que tarde o temprano, quienes somos determina lo que hacemos. Entonces, llegamos al punto principal que vamos a ver estudiando 1 de Timoteo 3, particularmente para los líderes, pero en realidad para todos nosotros, porque todos como iglesia reflejamos a Cristo. Aquí estamos, reflejemos a Cristo con fidelidad y fe. Veremos dos categorías de líderes en la iglesia, pero especialmente vamos a ver fidelidad a quienes somos, a quien es Dios, y fe, aferrándonos a la doctrina correcta acerca de Cristo. Reflejemos a Cristo con fidelidad y fe. Primero veremos el concepto de fidelidad. Fidelidad en ser reflectores como líderes de Cristo. Y hay dos posiciones en particular: los obispos, que son ancianos y pastores, el mismo nombre, y los diáconos. Una realidad de la sociedad humana es que es necesario una estructura social, una civilización, una organización. Y cualquier organización humana requiere liderazgo. La sociedad requiere el liderazgo y de personas específicas, quienes tomen las decisiones, quienes se hagan responsables, quienes guarden la estructura y la cultura del grupo. No es posible que no haya un liderazgo en un grupo de personas. Si no está hecho explícitamente, como en una constitución o una dirección, algo escrito, un acuerdo, pues será una realidad escondida, porque siempre hay un líder. Por ejemplo, en regiones en Michoacán sabemos de las autodefensas, las de Michoacán, ¿no? Lugares que se organizan los vecinos para formarse y poner orden, echar afuera los cárteles. Si el gobierno no está haciendo su trabajo, alguien lo hará. Y muchas veces eso es mucho más peligro porque no hay una norma, una estructura definida, sino que es algo al azar. También en Seattle, últimamente en las noticias, cerca de mi familia, pues hay una zona
famosamente en Seattle, que se ha tomado por algunos grupos y ya la policía no está bienvenida y ellos supuestamente han tomado el lugar para el pueblo. Pero la realidad es que en esa sección sí hay líderes, sí se han organizado a su propia fuerza armada y ahí sí cobran impuestos, etcétera. Pero es mucho mejor definir los liderazgos, el liderazgo y los líderes de un grupo, definir, anunciar cuáles son los requisitos, las responsabilidades y los límites y el proceso de cambiar el liderazgo. Pues el Nuevo Testamento no es un documento como una constitución, entonces no define de una manera constitucional el liderazgo de la iglesia, sino de una forma situacional, o sea, conforme a las necesidades de las iglesias varias en las ciudades donde escriben Pedro o Santiago o en particular Pablo. Pues en este capítulo de Primera de Timoteo 3, este es uno de los lugares que más deliberadamente explica un autor del Nuevo Testamento y instruye cómo debe ser el liderazgo de la iglesia. Y otra vez, en el pasaje hay dos tipos de líderes, el obispo y el diácono. La palabra obispo significa supervisor o guardián. En ese mundo greco-romano, en el mundo antiguo, era el título de un supervisor de obras o de una ciudad. Entonces significaba quien supervisaba, quien protegía, quien a veces investigaba o sabía, era experto en algo. Y obviamente en el Nuevo Testamento la palabra obispo se usa 5 veces, solo 5 veces. Y en Pedro, primera de Pedro 2:25, se usa de Cristo. Y se intercambia en varios contextos, en particular en Tito, con anciano y pastor. Pues en el Nuevo Testamento entonces la palabra indica un cuidado, una protección, un servicio para la iglesia. Y como vamos muy brevemente a examinar las cualidades en la lista que sigue aquí en capítulo 3, es importantísimo observar que lo crucial en esta lista es el carácter. De hecho, Pablo casi ignora lo que hace el obispo y exclusivamente describe cómo debe ser el obispo. Y así vemos que la reflexión de Dios es lo importante. Dios no da una lista de quehaceres, sino un qué ser. Y en eso vemos el carácter de Dios mismo. Esta lista es algo que hemos estudiado en otros sermones y con el grupo de varones en preparación. Entonces no será muy nuevo para nosotros, pero es importante. Vale la pena volver a estudiarlo. Así que entonces dice Pablo que el obispo debe ser, primero, intachable, tener una reputación de honor junto con la realidad de honor. Esta palabra solo ocurre 3 veces en el Nuevo Testamento, todos aquí en esta carta. La idea es que nadie puede acusar a este individuo de nadie. ¿Y quién puede acusar realmente a Dios de algo? Dios es intachable. Entonces en eso refleja el carácter de Dios. Esposo de una sola mujer. Pues esta enfatiza fidelidad en el matrimonio. Pues no es un requisito que un líder, un pastor, esté casado. Pero muchas veces es el caso. Y en ese caso, pues en una sociedad llena de inmoralidad sexual, en aquel entonces y hoy en día, pues este mantiene un estándar alto para la iglesia. Y así, un hombre fiel en su matrimonio refleja la fidelidad de Cristo con su iglesia. Moderado, pues sobrio, serio, con un buen juicio y pacífico. Sensato, autocontrolado, prudente y puro. Implica disciplina sexual y pureza, porque Dios es puro. Respetable.
un hombre decente. Tiene que ver con cómo la gente lo vea, de una forma externa, honorable. Hospitalario es una cualidad pues apreciada por todos en aquel entonces. Era un valor importantísimo y entonces es un requisito para todos los creyentes, pero esencial para un líder en la iglesia. Y si consideramos que la hospitalidad es una forma de generosidad, ¿quién es más hospitalario que Dios? Nos permite vivir, nos provee en su mundo. Capaz de enseñar, pues el obispo anciano, pastor, debe poder enseñar. Este es el único hacer en la lista. Parte básica de sus responsabilidades es asegurar la buena doctrina y la fidelidad al Evangelio, y lo veremos al final de este capítulo. Pues no debe ser borracho, dice. En otras, literalmente eso es no pro vino, no a favor del vino, literalmente dice Pablo. Y eso cuadra con otras exhortaciones en Tito, primero el Tito 1 y 2. Nada externo controla o domina al obispo, sino el Espíritu de Dios. Ni pendenciero, pues se refiere a una persona violenta, dada a pelear, a ser un bully, pues implica a alguien que golpea y pega a otras forzosamente. Y no pensamos en eso mucho hoy en día, pero un pastor, un hombre que siempre está buscando una pelea, hay problemas ahí. Ni amigo del dinero. La avaricia no le controla. Al final de esta carta, en capítulo 6, Pablo hace hincapié en este aspecto, en los peligros del dinero. Y aquí debemos ver que un líder no actúa con motivos de ganancia. Pues muchas veces, especialmente en el movimiento de la prosperidad, vemos líderes religiosos que explotan a la gente por su dinero. Entonces, y eso Pablo dice que no. Amable. Contrasta con pendenciero. La idea de una persona generosa y razonable. Esta es una palabra asociada en el mundo antiguo con líderes y dirigentes de su sociedad. Alguien justo, pero bondadoso. Alguien flexible y perdonador. Alguien reconoce y busca hacer la justicia, castigar, pero con sabiduría y generosidad a la vez. Apacible, literalmente no querelloso. No busca argumentos ni discusiones. No deja que las pasiones y deseos causen discusiones violentas. Pues yo sé de un pastor en Idaho y me parece que cada semana está en otro pleito, algún argumento en los medios de comunicación. Entonces, eso no refleja bien, honestamente, de su carácter. Debe gobernar bien su casa, pues un buen gerente de la casa. La palabra gobernar implica ir delante para proteger y cuidar. Si un hombre protege y cuida a su familia bien, pues sabremos que puede proteger y cuidar la familia de Dios. Así es una persona respetable y capaz. Otra vez, no tiene que tener familia, pero sí tiene familia, así que sea capaz de gobernar su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Pablo da la razón por eso, sí, en versículo 5, porque el que no sabe gobernar a su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Y si no tiene el respeto de sus hijos, ¿cómo es digno del respeto de la iglesia? El principio es que el que es fiel y digno y capaz en poco, crece y será fiel y digno y capaz con mucho. No debe ser un recién convertido. Se requiere madurez. Honestamente es muy difícil ser líder de cualquier grupo, pero especialmente en la iglesia.
Por eso es lógico que un nuevo creyente pues necesita tiempo de ser responsable por sí mismo antes de ser líder y responsable por los demás. Además del peligro de la presión, hay peligro del orgullo y las tonterías, o sea, el orgullo que le hace tonto, no sabiendo lo que no sabe. Y porque Pablo dice, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. No sabemos mucho de lo que pasó para que se cayera Satanás, pero este pasaje nos da una pista. El orgullo, recién convertido, está en riesgo de orgullo. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo. Pues otra vez, básicamente eso es buena reputación. Y no el único que tiene directamente, pues con cosas que hacemos aquí en esta lista otra vez, es capaz de enseñar. Todos los demás ingredientes son carácter y cómo es uno. Y eso incluye esposo y papá y líder en la casa, que tienen tanto que ver con quiénes somos que con qué hacemos. Pues en México pues tenemos una expresión, ¿no? No sé si es común en otros países latinoamericanos, pero hay una expresión para servirle, ¿no? O a veces se refiere a uno a su servidor. Pues los diáconos son los servidores. Para los griegos un servidor era alguna persona despreciado, pues y básicamente un esclavo. Los judíos vieron servicio como algo para Dios. Ah, y sabemos que para Jesús el servicio era fundamental. ¿Por qué? Y dijo, Él vino a servir y no a ser servido. Mateo 20. Y hay evidencia que las mujeres también pueden ser diaconesas, diáconas. Entonces veremos eso brevemente. Y aquí tenemos la lista. Primero, honorables, digno, algo respetable, digno para contemplar. Sinceros, la palabra quiere decir aquí sin doblez, nunca falta su palabra, o de una sola palabra. Literalmente es no de doble palabra. Una persona que cuide lo que dice, no dice una cosa aquí con este grupo y hace lo opuesto, o con otro grupo dice lo opuesto. No amigos del mucho vino, otra vez, que nada lo controle, especialmente el alcohol, o sería también la droga, como el obispo. El alcohol no le quita la atención a sus prioridades. Ni codiciosos de las ganancias malavidas. Otra vez, el dinero ni lo controla ni es su motivo en servir. Deben guardar las grandes verdades de la fe con una conciencia limpia. Pues entiende y guarda el Evangelio. Se apasiona con el Evangelio. Todo lo que hace está controlado y formado por el Evangelio. Literalmente dice que es el misterio de la fe. Y vive por el Evangelio sin reserva, sin culpa. Si peca, lo confiesa y está limpio. Entonces, no es necesariamente lo mismo que enseñar, pero obviamente un hombre que conozca y viva por el Evangelio va a poder comunicarlo. Pablo dice que primero sean puestos a prueba. Pues no dice que no un novato, porque esto es más o menos el equivalente. Hay que probar a alguien. Pues sí, y lo hemos visto, ¿no? Alguien quiere llegar y servir y luego se desaparece. Entonces hay que probar primero. No hay que confiar responsabilidades de servicio
a personas sin conocer su carácter. Esposo de una sola mujer, es similar a los que vimos con los ancianos. Igual, gobernar bien a sus hijos y a su propia casa para servir. La misión del diácono es servicio, es servir a los demás con acciones. Pero vemos que aquí Pablo enfatiza su carácter primero. Pero no hemos terminado todavía con eso porque en versículo 11, ahí en medio de las cualidades de los diáconos, dice Pablo, asimismo las esposas o las mujeres de los diáconos deben ser, y así da unas cualidades. Y honestamente hay un debate. Si es una lista de las esposas de los diáconos, entonces, ¿por qué no dio una lista para las esposas de los obispos? Pues la otra alternativa es que Pablo también, la palabra aquí es mujeres, sus mujeres deben de ser. Y podría ser que aquí Pablo está diciendo diaconesas, las que sirven como roles en la iglesia. Entonces veremos estas cualidades brevemente para las mujeres. Honorables es la misma palabra que los diáconos en versículo 8. No calumniadores. La palabra calumniador literalmente es diabolos. Hablar acusaciones contra alguien. Literalmente ahí de esa palabra sale la palabra diablo. Y acusador, no calumniadores. Moderadas, sobrio, serio, con buen juicio. Es también lo que vimos de los ancianos o los obispos. Y finalmente, dignas de toda confianza, fiel en todo. Las mujeres pueden servir y básicamente tienen los mismos requisitos que los hombres, su carácter. Entonces Pablo aquí con este pasaje abre la puerta. Mujeres, sirven. Y el rol puede ser diferente, las responsabilidades diferentes, pero la base es igual, su carácter, un carácter fiel para reflejar a Dios. Y por eso, en nuestro concepto de sillas rojas, también está abierta la puerta en ciertos grupos a las mujeres a dirigir. Grupo de hospitalidad, por ejemplo, grupo de misericordia. Entonces, y otros grupos, obviamente. Entonces, sí, es importante reconocer que las mujeres pueden servir igual que los hombres pueden servir. Entonces, hemos visto primero el concepto de la fidelidad. Los líderes deben ser fieles, mantener su fidelidad al carácter de Dios, a quien reflejan. Como la iglesia refleja a Dios, los líderes son el ejemplo en reflejar a Dios. Obispos y servidores, diáconos y sus esposas, o diáconos y diaconesas. Entonces, mantienen fidelidad en su carácter, al carácter de Dios. Ahora vemos la segunda parte del capítulo, que es realmente la fe. La base de la fe es Cristo. Entonces veremos aquí los versículos 14 y 15 para llegar al 16 y ver exactamente qué es lo que tiene Pablo que decir sobre la fe. ¿A qué nos mantenemos fieles como líderes? Vamos a leer. Primera de Timoteo 3, 14 y 15. Aunque espero ir pronto a verte, escribo estas instrucciones para que, si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. No hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Pues ahora llegamos al centro de la carta, físicamente en largo y también en cuanto a la esencia de lo que Pablo está escribiendo a Timoteo. Y eso refleja que tienen que
reflejar los líderes. Pablo habla aquí de la persona y la obra de Cristo. No importa quién sea el líder de una iglesia particular, pues sea Pablo, como dice, si espero ir pronto a verte, o sea Timoteo, el original, o en su ausencia, creyentes dignos de confianza, como dice Pablo en 2 de Timoteo 2:2, hasta nosotros, hoy en día. La casa de Dios es la iglesia de Dios, y si la iglesia se mantiene fiel a Cristo, será columna y fundamento de la verdad y guardián del misterio de nuestra fe. Porque una verdad no se mantiene sola, sino se requiere de personas que lo guarden y enseñen a otros y a la siguiente generación. Entonces, si vemos que lo más importante para los líderes de la iglesia es su ser y su carácter, eso es porque ellos tienen un tesoro que reflejar y enseñar, la persona y la obra de Cristo. Entonces Pablo continúa en versículo 16. Él se manifestó como hombre, fue vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido en la gloria. Y hay 6 líneas en este himno o poema de Cristo, y es una maravilla de ideas entretejidas y expresadas. En contraste a la descripción de los líderes, se basa en verbos. Se manifestó, fue vindicado, visto, proclamado, creído, recibido. Con esto vemos que Cristo es nuestra base en su ser y en su misión en la tierra. Y veremos línea por línea. Primero, Él se manifestó como hombre. Dios se encarnó, Cristo se hizo hombre. La maravilla de que el Dios infinito, sin límites, llegó a ser humano, limitado, pobre, pequeño, es increíble. Desde su formación como bebé dentro de María, hasta su trabajo como carpintero y su ministerio caminando en los senderos polvorosos de Israel, hasta su muerte sangrienta en la cruz, hasta hoy con su cuerpo en gloria. El Jesús que veía a la gente era carne y hueso, como nosotros. Dice, fue vindicado por el Espíritu. Jesús no realizó su misión solo. El Espíritu Santo era parte esencial de la vida y el ministerio de Cristo, desde el vientre de María, en su formación, hasta su bautismo, hasta la resurrección. Y el Espíritu mostró vindicado a Cristo, pues en el bautismo, mostrando como paloma la aprobación del Padre, pero más importante en la resurrección, Él levantó a Cristo de entre los muertos. El Espíritu fue quien lo vindicó a mostrar, no fue pecador, no mereció la muerte, no fue derrotado, sino ganó la victoria. Y tercera línea es visto por los ángeles. Los ángeles también estaban presentes en toda la vida de Jesús, desde el anuncio a María, desde el nacimiento, apareciendo, anunciándolo a los pastores, en su tentación en el desierto, en Getsemaní, consolándolo, y finalmente, después de su resurrección y en su ascensión. Entonces, estas primeras 3 líneas muestran la realidad de la obra y la persona de Cristo. Es humano, es divino, testificado por el Espíritu Santo, y los ángeles son los testigos a la obra perfecta y completa de Cristo. Podemos tener confianza completa que Cristo era el agente perfecto de Dios para nuestra salvación. Y las últimas 3 líneas anuncian eso, muestran la respuesta y la misión de la iglesia. Entonces Cristo fue proclamado entre las naciones. Pues aquí Cristo ha sido proclamado entre las naciones. Claro, en los días de Pablo y Timoteo esto tenía su límite. El imperio romano
al norte de África tal vez, quizás más al sur de Egipto, pero también quizás hasta China y la India. Um, pero hoy estamos en México, al otro lado del mundo. Y de veras el nombre de Cristo está siendo proclamado entre las naciones. Aún falta mucho trabajo por hacer, pero afirmamos también esto. Creído en el mundo. Pues esto va en paralelo con la línea 4. También podemos ver creyentes en Cristo en todo el mundo. Fue proclamado entre las naciones y porque Él fue proclamado, también es creído. O sea, alguien va, anuncia las buenas noticias para que la gente crea. Y la última línea es recibido en la gloria. Jesús ascendió y está en gloria a la diestra de su Padre. Jesús merece y posee toda la gloria de Dios, tanto la gloria que no vemos en el cielo, como la gloria que vimos visiblemente manifestado en nuestras vidas, en nuestra proclamación, en nuestra declaración, nuestra adoración, juntos y en casa, de Él como Señor y Salvador. Cristo fue recibido en la gloria en el cielo, pero también merece toda la gloria. Entonces este himno, porque seguramente es lo que es, expresa el mensaje y el cimiento de la iglesia. Y líderes, ustedes, nosotros, tenemos que reflejar este mensaje tanto con nuestro carácter como con tu carácter, y ser como con las acciones que realizamos, con carácter y con acción. Entonces, como la luna, la luz no es nuestra, sin embargo, tenemos el gozo de reflejarla. Y más que los líderes, pues, que viven y reflejan la luz de la gloria de Cristo con las vidas, así también la iglesia entera va a hacer lo mismo y así cumplir su propósito. Pues entonces, es la reflexión final. En 1 Corintios, Pablo habla de, ahora vemos de manera indirecta y velada como en un espejo. Y la primera vez que hablé de ese pasaje con mis hijos, me preguntaron, ¿cómo que de manera indirecta y velada como en un espejo? Un espejo es muy claro, papá, es muy fácil verte. Pero sí, para nosotros así es. Pero en los tiempos de Pablo, los espejos eran de metal. Pues primero de bronce, a veces de plata o oro. Y pues así eran de peor calidad y carísimos. Entonces, imagínate un espejo de oro, o sea, de tamaño completo en tu recámara. Pues, con una lanota, ¿no? Pero solo fue entonces hasta el año 500 más o menos que la gente empezaba a trabajar con vidrio, con cristal, para hacer espejos. Y aún así eran muy de mala calidad, hasta solamente en los últimos 200 años que se ha desarrollado la industria para fabricar espejos grandes y baratos y de buena calidad. Entonces ya lo vemos de manera indirecta y velada en un espejo, aunque el punto de Pablo es válido. Vemos las cosas de Dios en esta vida de una manera indistinta, no podemos ver claramente como en persona. Y quiero hacer este punto de reflexión. Los espejos se han mejorado muchísimo en su calidad, hasta que hoy en día podemos comprar un espejo bueno y relativamente barato, que los romanos en los tiempos de Pablo no creerían, ¿verdad? Entonces, pensando en los espejos, mi pregunta es, o mis dos preguntas son, ¿cómo está tu reflexión de Cristo? ¿Cómo está nuestra reflexión de Cristo como iglesia? Los requisitos de los líderes
del obispo, anciano, pastor, aquí en este capítulo, y de los diáconos o diaconesas también, no son imposibles para cada creyente. Pues no todos seremos líderes, pero todos podemos reflejar a Cristo con el carácter que vemos en 1 de Timoteo 3. Entonces la cuestión es, ¿cómo está tu reflexión de Cristo? ¿Anhelas ser líder? Pues entonces te estás enfocando en formar el carácter que vemos en el pasaje. Examina estas cualidades. Honorable, apacible. Sé honesto contigo mismo. Busca a otros que son de confianza para evaluarte con honestidad y amor. Y empieza a orar. Dios, ayúdame a vivir estas cualidades. Haz una lista. Examina tu vida para ver tu reflexión de Cristo como líder en la iglesia, si es tu anhelo. Y honestamente todos podemos hacer la misma pregunta. Todos nosotros debemos estar con el carácter y las cualidades de los líderes. ¿Por qué? Porque así Dios nos va a usar como líder o no como líder, pero nos va a usar como reflejar a Cristo. Y segunda pregunta, ¿cómo está nuestra reflexión de Cristo? Hasta cierto punto es una cuestión para en especial los líderes actuales. Estamos como líderes dirigiendo a este cuerpo local de Cristo, que es una iglesia local, a reflejar a Cristo con nuestros vecinos y en nuestra colonia. En este tiempo de COVID y crisis económica, somos conocidos como personas de integridad. Si alguien quiere a Dios, pues nos busca, buscando respuestas. Si alguien tiene un problema, nos busca. ¿Cómo está nuestra reflexión de Cristo? Dios nos llamó de las tinieblas a la luz. La luz no es nuestra. La luz es de Cristo. ¿Estamos reflejando a Él en nuestro carácter primero? Hermanos, Dios les bendiga y espero que sí tomen esta semana a examinar este pasaje. Examina tu vida viendo esta lista de cualidades, pero siempre termina con Cristo en versículo 16. Él llegó en la carne, fue vindicado por el Espíritu. Él fue visto por los ángeles en cada momento, cada fase de su vida. Y ahora es proclamado en el mundo, creído en el mundo. Y ahora levantado a la gloria. Él merece toda la gloria. ¿Cómo estamos reflejando la gloria de Cristo como individuos y como iglesia? Que la paz de Cristo esté con ustedes esta semana.